lecciones en el mar, así le pusimos de nombre, ¿no? Lecciones en el Mar Rojo, ante el Mar Rojo. La semana pasada compartí acerca de 400 años de esclavitud son suficientes. 400 años de esclavitud son suficientes. El segundo tema, el día de hoy, se llama lo oscuro y lo brillante de Egipto. Así se llama, lo oscuro y lo brillante de Egipto. O sea que hay oscuridad y hay brillo en Egipto. Y ahorita vamos a explicarlo. Por lo pronto, oremos. Señor, te pedimos que la palabra que hables a nuestra vida sea de edificación y fortaleza para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu amor, por el amor también que nos has dado, Señor, a través de la palabra que nos da siempre dirección y sabiduría y fortaleza. Te adoraremos, te bendeciremos a ti, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Éxodo capítulo número 14. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo número 14. Voy a leer no todo el capítulo como la semana pasada, solamente del 1 al 12, y luego me voy a ir al capítulo 16 y luego al 17. De Éxodo capítulo número 14. Éxodo capítulo 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, de Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de los siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y preparó su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no nos, dice, que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Y por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho, que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Fíjate la expresión, déjanos servir a los egipcios. A ver, diga conmigo esa frase: déjanos. A ver, otra vez. No, ustedes pueden servirle cuando ustedes quieran, no me tienen que pedir permiso para eso, ¿verdad? Estamos leyendo, yo pensé que me estaban pidiendo permiso. Ok, vamos a ver qué dice. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora quiero que veamos el capítulo 16. Dele vuelta ahí a la Biblia y vamos al 16 y voy a leer del 1 al 3. Éxodo 16 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra
por mano de Jehová, en la tierra de los egipcios, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Fíjate nada más cómo está hablando, ¿verdad? El pueblo. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no, dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Luego el 17, Éxodo 17, y dice en el versículo 1 también del capítulo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Primero se quejan porque tenían miedo de los egipcios. Luego se quejan porque tenían hambre y luego se quejan porque tenían sed. ¿De qué más se iban a quejar? Porque no había internet, porque la señal estaba muy lenta, porque no había saldo para el teléfono. ¿De qué se quejará la gente ahora, verdad? Tantas cosas que nos quejamos, ¿verdad? Pero bueno, ahora yo quiero compartirles, como ya lo mencioné, sobre Egipto y qué representa Egipto. Ahora, Egipto aquí en la Biblia era una nación, o sea, literalmente era una nación. O sea, tenía un rey que era el faraón, y además tenía pues a todos los egipcios, y además tenían a sus esclavos, que era el pueblo de Israel, que tenían ahí más de 400 años viviendo entre ellos. Es el antiguo Egipto, pero también existe una representación sobre Egipto, que es lo que vamos a ver, y vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Hablemos un poquito del antiguo Egipto. No solamente fueron pirámides, faraones y el río Nilo, que era lo más famoso que tenía. Además, ¿verdad?, de las pirámides y todo eso, ellos tenían divinidades que gobernaban todas las áreas de su vida y que eran representados a través de toda la vida social de los egipcios, de esta nación. Por ejemplo, Faraón, el rey, era la reencarnación del dios Horus, así se llamaba un dios que ellos tenían, alrededor del cual giraba toda la vida del país. O sea, toda la vida del país giraba alrededor del dios Horus, y este dios Horus era precisamente el dios, era Faraón, ¿verdad? Después de la muerte del Faraón, el Faraón se convertía en un dios, el dios Osiris. O sea, era la reencarnación de Horus, pero cuando moría se convertía en el dios Osiris y gozaba de vida eterna. Y bueno, había el culto a esas divinidades, las cuales incluía hechicería y brujería. De hecho, cuando Moisés se presenta delante de Faraón para decirle que deje salir a su pueblo, ¿verdad? Y entonces Faraón le dice: ¿pero quién te mandó? Dios. Le responde Moisés: y a ver, pues si es Dios, que lo demuestre, ¿verdad? Y entonces delante del Faraón, Moisés hace una serie de señales, ¿verdad?, de milagros ahí con la vara y todo eso. Pero entonces Faraón traía dos magos o brujos o hechiceros que empezaron a hacer algunos encantamientos. Janes y Jambres se llamaban estos. Janes y Jambres se llamaban los dos brujos, ¿verdad?, que se presentaban delante de la corte del Faraón, ¿no? Entonces incluía la hechicería, asunto del Faraón, ¿no? Las divinidades egipcias eran representadas por ídolos de cuerpo humano que regularmente tenían cabeza de animal. O sea, así lo representaban. Se adoraba la muerte, se adoraba al Faraón y se adoraban los fenómenos naturales. Todo eso. Además, también tenían dioses que promovían el caos. Había un dios que se llamaba el dios del caos y de la violencia. La adoración idolátrica conducía al pueblo a las tinieblas espirituales. Egipto era símbolo de opresión. Fíjate bien, Egipto, símbolo de opresión. Egipto logró una serie de alianzas a través de la historia con otras naciones para oprimir
e invadir y conquistar al pueblo de Israel. Egipto se coloca juntamente con Sodoma como señal de perdición. En pocas palabras, Egipto era una nación no era una nación amiga del pueblo de Israel, ni tampoco tenía buenas intenciones. Este es el Egipto que aparece en la Biblia. Ya no solamente es una nación, Egipto es un sistema de vida, de forma, es un sistema opresor y perverso. Desde el antiguo Egipto hasta el Éxodo encontramos a un Egipto, ¿verdad?, que está oprimiendo al pueblo de Israel. Ahora, también encontramos en la historia de los judíos toda una serie de persecución, ¿verdad?, que había contra los egipcios, contra los judíos. La persecución, la muerte, masacres, despojos, exilios, expulsiones, entre muchas otras cosas. Y Egipto, al parecer, está ligado precisamente a toda esa opresión contra el pueblo de Dios. Egipto representa la opresión hacia todo lo que se llame Dios. Fíjense que a través de la historia siempre ha existido lo que se conoce como el antisemitismo, o sea, la persecución de los pueblos contra los judíos. Y ha habido muchos movimientos antisemitas. El primero de ellos, los primeros que lo hicieron fueron los egipcios, precisamente porque ellos esclavizaron a la nación hebrea que estaba entre ellos, ¿no? Pero también encontramos a través de la historia del pueblo de Israel muchas persecuciones contra ellos. Ha habido masacres, y bueno, la última y más grande que ustedes y yo sabemos, hemos escuchado, pues en la famosa Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, ¿verdad?, con toda su maquinaria bélica persigue a los judíos de Europa principalmente. Fíjense, es interesante, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, había 11 millones de judíos repartidos entre todos los países europeos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había solamente 5 millones de judíos. ¿Cuánta persecución? Imagínate, 6 millones de judíos asesinados. Pero no solamente fueron asesinados, los persiguieron, los despojaron. Hubo exilios, expulsiones, confiscaciones de sus bienes, torturas públicas, acusaciones falsas, linchamientos y secuestros. Todo esto les pasó a los judíos. Y Egipto es el primero que lo hace. ¿Sí me explico? O sea, estamos estudiando este momento donde el pueblo de Israel está huyendo de Egipto y se presenta ante el Mar Rojo. Pero pareciera que Egipto no ha soltado a los hebreos todavía, porque todavía este sistema de gobierno opresor siguió persiguiendo a los judíos, ¿no? Todavía hasta la fecha hay lugares en nuestro mundo, ¿verdad?, donde se persigue a los judíos. No son bienvenidos, no son bien recibidos, los persiguen, ¿verdad? Entonces ellos decidieron irse a su tierra, ¿verdad?, y establecerse en Palestina, ¿no? Pero pues, ya estaba ocupada cuando ellos llegaron, y pues estaba ocupada por los palestinos. ¿Y qué creen? Los palestinos también los siguen persiguiendo. Total, se persiguen entre ellos a final de cuentas. Hay una guerra que parece que no va a haber una solución pronto. Cuando leemos nosotros sobre este tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, uno se pregunta, ¿cómo llegaron los hebreos a Egipto? ¿Cómo llegaron? ¿Y cómo crecieron a ser tantos? 400 años antes de este momento del Mar Rojo, 400 años antes, está la historia del famoso José, el hijo de Jacob, que también se le conoce como José el soñador. José soñaba, ¿verdad?, que sus hermanos un día le iban a servir a él. Los hermanos, enojados con él, lo vendieron, ¿verdad? Y luego, después de haberlo vendido a una caravana de ismaelitas, terminó siendo un sirviente allá en Egipto. Su jefe era el jefe de la guardia de Faraón, se llamaba Potifar. Y luego después terminó en la cárcel, ¿no?
Pero a final de cuentas encontramos que José seguía interpretando sueños. Al interpretar sueños, ¿verdad? Y Faraón tener dos sueños, aquel sueño de las vacas gordas y flacas y de las espigas gordas y flacas. Nomás nos acordamos del de las vacas gordas y de las vacas flacas. ¿Qué pasó en el sueño de Faraón? Dice la Biblia que soñaba Faraón que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y quedaban igual de flacas. Hay que pedirles la receta, ¿no? Sí, uno come y se le queda uno todo, ¿verdad? Se come una hamburguesa y al otro día pesa uno medio kilo más, ¿verdad? Pues también chica hamburguesota, ¿no? Pero el sueño era así. Entonces cuando Faraón pide la interpretación, entonces le dice, ¿verdad? José le dice, la interpretación es esta, ¿verdad? Vendrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando hubo abundancia, entonces dice la Biblia que juntaron todos los bienes, ¿verdad? Del faraón. Y luego cuando vino la escasez, Faraón empezó a vender todo lo que tenía. Y luego después la gente dice que ya no tenía con qué comprarle al faraón y empezaron a venderle a Faraón las tierras. Y cuando ya no tenían tierras y seguía el hambre, empezaron a vender a sus hijos y se vendían ellos mismos. Imagínate nada más cómo estaría la hambruna tan terrible de 7 años. Pero la hambruna también alcanzó a la familia de José, a Jacob su padre y a sus hermanos que vivían en la antigua Palestina, en Canaán, en la tierra de Canaán. Y ahí vienen aquellos, ¿no? Para comprarle al faraón qué comer para ellos y para sus animales. La historia corta, ¿verdad? Es que a final de cuentas José llega a ser el segundo de a bordo de ahí de Faraón, ¿verdad? Era el gobernador. Cuando Faraón sabe que la familia de José había venido a comprar alimentos, le dice, trae a tu familia. Todavía faltan algunos años para que se acabe esta sequía y esta hambruna y que vivan en medio de nosotros, ¿verdad? Y puedan disfrutar de toda la abundancia de Egipto. Y ahí vienen aquellos 70 personas llegaron de la familia de José. Estamos hablando que sucedió 400 años antes. Entonces ahí llegan ellos, se instalan en un lugar llamado Gosén y ahí ahora sí que a Gosén, ¿verdad? A gozar de toda la protección del faraón. Ahora, déjenme decirles, Faraón le dice, tráelos, porque todavía faltan algunos años. No me acuerdo exactamente del dato, pero la Biblia sí dice, creo que faltaban 2 o 3 o 4 años para que terminara la hambruna. Vamos a suponer que sean 4 años. Faltan 4 años. Tráete a tu familia, que coman de lo mejor. 4 años. Y ellos se quedaron 400 años. Fíjate bien nada más. Es como cuando tu hijo te pide asilo político, que lo corrieron de su casa. Y llegan y dicen, mamá, ¿me da chance de quedarme, aunque sea esta noche? Y es la noche más larga del universo. Allá lleva 6 meses la noche, ¿no? Imagínate toda la historia. Hay noches largas, ¿no? Parece que fue noche como de allá en el Polo Norte, ¿no? 6 meses de noche, 6 meses de día, ¿no? Entonces así es, ¿no? Entonces así ellos, nomás nos vamos a quedar 4 años, nomás en lo que pasa el hambre. Y se quedaron 400 años. ¿Saben ustedes cuántas generaciones pasan en 400 años? 10 generaciones. 10 generaciones y algo no. Oye, pero entonces una generación se mide por 40 años, porque en aquella época la gente vivía, aunque la Biblia dice que los más fuertes vivían muchos años, en realidad el promedio de vida era mucho más bajo. Entonces ellos, ¿verdad? Vivían, se medía esta generación, 400 años se quedaron ahí. Los invitaron y se quedaron. Ahora, ¿cómo terminaron siendo esclavos? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo terminaron siendo esclavos? Por 2 razones. Número 1, por olvido. ¿Se les olvidó? ¿A quiénes? Al pueblo de Egipto se les olvidó el favor que les había hecho a los hebreos,
¿verdad? El faraón. Y se levantó un nuevo faraón que ni conocía a José, ni le importaban los hebreos. Lo único que le importaba era su seguridad. Y dijo: ya son muchos, matémoslos. Ay, pero ¿cómo los matamos? Si nace niño, lo matas. Si nace niña, la dejas vivir. Ahí está. Empezó esa persecución de esta manera. Entonces, ahora, y el pueblo se hubiera regresado para su casa, ¿no? Cuando ya se acabaron los 7 años de la hambruna. Oigan, ya se acabó el hambre, agarremos nuestras chivas literalmente y vámonos otra vez a Canaán. Pero no, la gente se acostumbra de volada a Egipto. ¿A poco no? Se acostumbra aún. Es como una enfermedad crónica. Tienes diabetes y ya acostumbraste tu cuerpo a 170 o a 200. Ya no sabes la diferencia. Ya no sabes lo que es vivir en 110. ¿Por qué? Porque ya acostumbraste tu cuerpo. Lo mismo sucede con la presión alta. Ya nomás de repente, pues ya se murió. ¿Y de qué se murió? Pues quién sabe, pues yo creo que explotó porque tenía presión alta. Seguramente explotó como olla de presión, ¿verdad? Pero ¿qué no se tomaba la medicina? No, es que acostumbró su cuerpo a la enfermedad. El pueblo de Israel se acostumbró a ese tipo de vida. Ahora, ¿cómo se acostumbró Egipto a el estilo de vida de los egipcios? ¿Cómo se acostumbró? Yo me imagino en lo siguiente, porque ellos pensaron que eran, de alguna manera pensaron que eran egipcios. Mira, se olvidaron del Dios de sus padres. Cuando llega Moisés, ¿verdad? A liberarlos, antes de esto, le dice Moisés a Dios: Dios, y si me preguntan ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Y entonces Dios le dice: diles que yo soy el que te envío. Jehová, Yahweh o Yahvé, yo te envío. Y ahí va aquel, ¿verdad? Me envía Dios. Y todos, ¿cuál Dios? ¿Cuál de todos? Porque aquí en Egipto tenemos a Horus, Osiris y un montón de dioses más. Había llegado el momento donde ellos se habían acostumbrado a Egipto, creyendo que les pertenecía. Es como los que viven en una casa prestada por muchos años, creen que les pertenece. Es como los del rancho que piensan que porque siempre han caminado por la misma vereda durante años, significa que la calle es pública y están cruzando por un terreno que es propiedad privada. Pero como han pasado tantos años, ya se acostumbraron a eso. Hay personas que viven en casas prestadas o invadidas y con el tiempo piensan que, pues como ya tienen muchos años ahí, ¿verdad? Yo conocí una familia que habían invadido una casa, él y como 100 familias más allá en La Libertad. Y entonces no, pues es que cuando llegamos aquí estaban todos los vidrios rotos, las puertas rotas, se habían llevado la tubería y luego nos metimos y luego le pusimos contraventanas, le pusimos vidrio, le pusimos esto, le pusimos lo otro, ¿verdad? Y todo eso. Y luego ya que estaban ahí viviendo como 8 años viviendo gratis en ese lugar, un día a los del banco se les ocurrió ir a ver dónde estaban, si estaban todavía las casas. Y estaban todas habitadas con luces y toda la cosa, ¿no? Y empezó a tocar ahí los del banco: oigan, es que esta casa es del banco. No, hombre, ya lo andaban linchando al pobre. ¿Por qué? Porque la gente piensa que por vivir mucho tiempo en algún lugar es suyo. Y eso no es así. Claro que a final de cuentas hicieron una negociación y ¿saben en cuánto compraron esas casas? Yo dije, ¿cómo no supe y haber tenido el dinero? 40,000 pesos. Como para comprar 10, ¿verdad? Y tenerlas rentadas, no, hombre, o sea, fíjate, es lo que andan costando ahorita, 400, 500, 600, se las dieron en 40,000 pesos. Bueno, a final de cuentas las pagaron, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, ¿cómo influyó este tiempo y las costumbres de Egipto
en los hebreos? ¿Cómo influyó en ellos? Creando una mentalidad de esclavos. Eso fue lo que sucedió. Esta mentalidad de esclavitud hace que te niegues a conocer que existe algo diferente. Es todo aquello que Egipto no te puede dar, pero que te tiene enajenado. ¿Se fijaron ustedes que leí textos donde decía, queremos regresar a Egipto? Déjanos regresar a Egipto. Nos hubiéramos muerto en Egipto. Les dicen, déjanos servir a los egipcios. Imagínate nada más. Qué mala onda, ¿verdad? Dios lo saca, manda al Moisés que ni quiere ir, ¿verdad? Con peligro de que Faraón lo asesine uno de esos días, enfrentarse al rey más poderoso. Y luego ya que sacan a toda la nación, ¿verdad? Que se cree que eran alrededor de casi 2 millones de personas los que vivían en todo el territorio, varias ciudades, muchos pueblos, en todo el territorio. Y ya que lo sacan, le dicen, déjanos regresarnos, déjanos servir a los egipcios. Mentalidad de esclavo, porque no conoces otra mentalidad. Egipto nos hace pensar y nos hace tener esta mentalidad porque no nos puede dar muchas cosas que solamente Dios nos puede dar. Por ejemplo, lo que Egipto no te puede dar es que Él puede redimir tu pasado. Eso no te lo puede dar Egipto. Egipto está en el pasado para esclavizarte, pero solamente Dios puede redimir y perdonar tu pasado. Puede darte un presente con propósito y puede darte un futuro glorioso. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo a través de Moisés. Salgamos de Egipto. Y salieron de Egipto. El problema es que Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero traían al Egipto dentro de ellos. Claro, porque tú puedes sacar a la muchacha del rancho, pero no el rancho de la muchacha. Uno sigue de ranchero donde quiera. Va uno a los Estados Unidos y visita allá a sus paisanos, ¿verdad? Todos tenemos familiares allá, todo el mundo tiene, ¿verdad? Va uno allá y es México en chiquito, San Luis Potosí, pastor, llega uno allá y luego le vamos a una comida mexicana para que no extrañe, pero si acabo de salir ayer, ya quiero extrañar, denme chance, ¿verdad? Es porque no saben otra cosa más que hacer guacamole, ¿verdad? Y todo eso. Va uno a una tienda ahí vamos a veces a visitar a unos amigos en Austin, que se llama La Michoacana. Desde que estás en el estacionamiento, pura música norteña. Todo, entras, pura raza, mexicanos por todos lados, como si estuvieras aquí en la bodega Urrera, ¿verdad? O sea, de a tiro, ¿no? Porque salen de México, pero México no sale de ellos. Ahora, quién sabe en una siguiente generación y en otra generación. Yo tengo un cuñado que vive allá, y él, prieto como lloviznando, ¿verdad? Y pues es de padres de Chihuahua, ¿no? Entonces, pero él nació en Estados Unidos, él es ciudadano norteamericano y su idioma, ¿verdad? El español muy, muy poquito y el inglés perfecto, ¿no? Y empezó a crecer en su trabajo, llegó a ser realmente una persona importante, ya se jubiló y ya volvió a trabajar en lo mismo. Llegó a ser el director de 18 cocinas de 18 penitenciarías. Ahora, un trabajo muy importante, ¿no? Pero él dice que cuando estaba apenas trabajando en su primera cocina hace 20 años, 25 años, dijeron, los que hablan español, él no hablaba español, los que hablan español les vamos a pagar mejor, y que le vuelve el español de volada. Primero lo andaba negando, ¿verdad? Y ya después, ¿verdad? Y luego después va a la casa de mi suegra, ¿verdad? Y Carmela, hazme las tortillas de harina y unos burritos. O sea que de todos modos, ¿a poco no? El problema no es ese, el problema es nosotros con Egipto. Salimos de Egipto y tenemos una mentalidad de Egipto, de esclavitud.
A veces se nos olvida que Dios nos ha dado una esperanza nueva, un destino glorioso, una libertad o una existencia en libertad y una paz que Egipto no te puede dar. Un amor que te sostiene. El otro día, cuando se habían soltado todos estos extorsiones que había por teléfono, ¿se acuerdan? Todavía de repente hay, pero hubo un tiempo donde, cómo dieron lata, ¿no? Le llamaron al consuegro, a mi consuegro, y le llaman y ya sabemos, y les sabían todo. Y como ahora sí que, pues pobre no es el hombre, ¿verdad? Y se le nota que no es pobre. Entonces, pues luego sobre él y esto y lo otro y todo eso. ¿Y saben qué hizo? Dice, ningún hijo de Satanás va a quitarme la paz que el Hijo de Dios ganó con su sangre para mi vida. Y le colgó. 2, 3 llamadas y los volvió. Y jamás le quitaron su paz. Pero a nosotros, una vez me llamó una persona y me dijo, pastor, es que me están persiguiendo, pero se oía, ¿verdad? Se oía que se hacía del baño casi. Y es que están allá afuera. Asómate. Y se asomaba. Es que yo veo allá una camioneta al fondo. Era de noche. Y mi familia ya se fueron, pero me quedé yo aquí en la casa por si se meten. Pues entonces que te lleven a ti, ¿verdad? Pero déjame decirte, cuando terminamos de platicar y después que ya lo vimos y todo, le dije, ¿realmente viste la camioneta? ¿Qué dices? Dice, no la vi. ¿Por qué permitiste hacer esto? Todo era un engaño. Y como todavía tienes una mentalidad de Egipto y te está quitando y robando tu paz, cualquier hijo de Satanás te anda quitando tu paz. Eso es lo que hace la mentalidad de Egipto. Te roba tu paz. Ahora, ¿qué tiene Egipto tan atractivo? Ahora sí que lo oscuro y lo brillante de Egipto. En primer lugar, te invita incitando tu codicia. Si no te roba la paz por invitación, te incita la codicia para robarte la paz y para robarte tu libertad. Egipto te dice que eres merecedor de una sensación que nunca has experimentado. Te invita a enamorarte de una persona comprometida. Egipto te dice que no vivas más solo, sola, que tú te mereces vivir con alguien. Y te incita a tu codicia. Te dice que tú eres merecedor de lo que otros tienen y entonces te lleva a codiciar lo que no te pertenece. Y la Biblia dice, no codiciarás. Pero Egipto te dice, tómalo. Te convence que serás propietario de una clase de vida que nunca será tuya. ¿Han visto usted los comerciales de los vinos y de los tequilas? ¿Los ha visto? Deténgase a verlos un ratito. Yo sí los veo, porque a mí me gusta ver los comerciales. Ni modo. Es más, yo le digo a Pati, espérame, es el comercial. Pero ahorita en los comerciales podemos platicar. No, porque a mí me gustan ver los comerciales. Entonces, deténgase un ratito. Yo sé que pasan tantos y tan rápido. Y piense si el tequila es capaz de darte la clase de vida que aparece en el comercial. Pregúntate a ti mismo si te ofrece esa clase de vida. Yo creo que no somos tan tontos como para pensar que si fuera cierto, todos seríamos tequileros. Pero creo que hasta lo tonto se nos quita con el evangelio, ¿verdad? Porque esa clase de vida no nos la puede dar. El otro día estaba pasando por un lugar que usted ya sabe cuál es, ahí por la carretera 55, muchos santos, ¿verdad que sí? Todos callados, ¿verdad? Entonces hay personas que están haciendo ahí, te echan las luces en la cara y te dan unas invitaciones. Ya tiene rato, pero una vez me dieron una de esas y decía,
6 meses sin interés. Válgame Dios, pues ¿cuánto cuesta? Y le pregunté a uno que acababa de salir, no de allí, sino de ese estilo de vida. Le dije, oye, ¿tú ibas a esos lugares? No, pues sí, pastor, yo era asiduo de ese lugar. Le dije, pero, pues ¿cuánto cuesta? 6 meses sin intereses. Imagínate que te sale en tu estado de cuenta, ¿verdad? El abono 1, parcialidad número 1 de ese, el éxtasis o como se llame. Y luego el 2, y tú escondiendo los estados de cuenta, que no te cachen, que no, hombre, qué cosa. Y él nomás se renó, sí, pastor, pues es que, ¿a poco tú lo hiciste alguna vez? Es que mire, uno llega a esos lugares y te ofrecen una botella, pero la botella no baja de menos de 4,000 pesos. 4,000 pesos, pues ¿qué te dan? ¿Qué, verdad? O sea, es la botella más grande o qué. No, y que un baile, que un esto y que el otro, y sales pagando ahí 10,000 pesos. Ay, caray. Por eso es a 6 meses sin intereses, para que regreses a los 6 meses, yo creo. Pura esclavitud. Si fuera real, porque Egipto es así, puras mentiras. Te invita, te incita, te dice que tú puedes ser propietario de ese, y lo único que termina siendo propietario es de una deuda a 6 meses. Imagínate a 12, imagínate a 18 meses. El otro día, obviamente nunca lo volvimos a hacer, ¿verdad? Pero Pati fue y regresó. Oye, es que fíjate que ahí en el Suburbia están a 18 meses la ropa. Ah, órale. Y pues me compré este suéter y esta camisa y esta falda. Ah, qué bueno. No, hombre, a los 6 meses ya ni le quedaba la ropa. Y todavía otro año pagarla. Válgame Dios. Eso fue lo único que nomás una sola vez no la hicieron. Le dice a los amantes egipcios que pueden poseer otra persona que no les pertenece. Convence a los pobres que tendrán una gran vida si se endeudan. Te dice que el precio es muy, pero muy económico y no hay consecuencias. Egipto te engaña diciéndote que puedes salir en cualquier momento. Esa es la otra cosa. Te dice, no, tú puedes, éntrale. Tú te puedes salir cuando tú quieras. Hasta las deudas. Si adelantas, no hay penalización. O sea, encima de que te sangran con los intereses, todavía te quieren penalizar. Pero bueno, dicen que ya no. No sé si será oferta, no lo sé. Pero te dicen eso. Tú puedes salir en cualquier momento. Y no es cierto. No te puedes salir en cualquier momento. Egipto te ofrece 7 años de provisión y te esclaviza 400. Egipto hace que te olvides de Dios. Por eso Israel preguntaba a Moisés, ¿y quién es Dios? Egipto hace que tu descendencia se olvide de Dios. Si tú caes en la esclavitud, tus hijos se olvidarán de Dios. Tu descendencia no se van a acordar jamás de Dios. Egipto te convence de que puedes salir adelante sin la ayuda de Dios. Y Egipto te engaña diciéndote que puedes regresar en cualquier momento, porque eso fue lo que hizo. El poder del faraón no estaba, fíjate bien, no estaba en los carros y los caballos y los jinetes. El poder de Egipto estaba en lo que se había creado en el corazón de los hebreos. Era como si fuera una plaga, como si fuera una enfermedad contagiosa, que solamente matando a los infectados se podían librar de Egipto. ¿Y qué creen que hizo Dios? Los mató a todos menos a 2 en el desierto. Para sacar de Egipto, o sea, Egipto del corazón de los hebreos, los lleva al desierto. Se quedaron dando vueltas allí. ¿Por cuántos años? 40 años, hasta que se murieron todos menos Josué y Caleb, que eran los únicos que se habían librado y despojado de Egipto años antes.
Nunca confíes en Egipto. Faraón es un príncipe cruel y soberano. Es un sistema lleno de oscuridad. Egipto no cederá, no te soltará tan fácilmente. Es más, mientras te invita se vuelve más atractivo, pero luego te devora. Egipto te perseguirá el resto de tu vida. Por eso debes proponerte jamás regresar a Egipto. Nunca te apropies de una vida que no te pertenece, sino de la vida que Dios te ha dado en libertad y en paz. Jesucristo vino para salvarnos de ese sistema. Y ya que somos salvos, la pregunta es, ¿realmente ya salió Egipto de nosotros? Señales de Egipto en nuestras vidas: esclavizado. No sabes lo que es vivir en paz y no sabes lo que es tener libertad. Vives esclavizado a tus deudas y a tus impulsos. Llevas una relación o en una relación de familiar o matrimonial llena, es un caos. Pero luego decimos, pero Cristo ya vino a nuestra familia. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos revele qué tanto de Egipto hay todavía en nosotros? Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti. Tú conoces nuestro corazón y en estas lecciones que estamos recibiendo queremos aprender, Señor, y queremos librarnos y liberarnos totalmente de ese sistema. Necesitamos de ti, Señor, el día de hoy. Necesitamos de tu presencia, Señor. Amado Jesús, en esta mañana confesamos y reconocemos que aún pequeñas partes de nuestro pasado y de Egipto en nuestras vidas siguen vivas. El día de hoy, Señor, te pedimos de tu ayuda para poder despejarnos, para poder sacar el Egipto que se encuentra en nuestros corazones desde la raíz. ¿Por qué no te pones de pie? Y creo que Dios ha sido demasiado claro en esta mañana. Y me gustaría que todos en conjunto pudiéramos hacer una oración, reconociendo que hay partes dentro de nuestro corazón que necesitan ser expuestas a Dios para que Él las desenraice de nuestros corazones y podamos ser libres. Si Dios habló algo a tu corazón en esta mañana y tú reconoces que hay dentro de ti algo que te tiene esclavizado, esta es una buena mañana para entregárselo a Jesús y salir libres por esa puerta. Amén. Entonces, si es tu caso, ahí en tu lugar, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te agradezco porque me has permitido darme cuenta que todavía hay esclavitud dentro de mí. Pero en esta mañana yo clamo a ti y te pido de tu ayuda para que me ayudes a dejar de ser un esclavo. Te entrego mi pasado, te entrego todos y cada uno de los pecados que me están esclavizando. Quiero libertad para mí y para mi familia. Espíritu Santo, dame la valentía y el coraje necesario para no volver nunca atrás. Estoy seguro que de tu mano se encuentra la verdadera libertad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.